Bueno, bienvenido, doctor Cristóbal Llorente, juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil, Familia, del Juzgado número 83 de Capital Federal. Doctor, bienvenido y muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Ana Laura. Te agradezco vos también por la entrevista. Una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Cuando dos padres se separan y están en medio del conflicto, ¿qué puede hacer un juez más allá de dictar resoluciones, ¿no? Que muchas veces no se cumplen? Bueno, justamente como en los conflictos de familia, y focalizaría en especial en los temas que hay menores. En los temas entre adultos también se dan muchas situaciones particulares, pero designar profesionales de distintas disciplinas que colaboren, la justicia ya lo hace con los peritajes, tanto médicos, en daños y perjuicios, contadores. Bueno, en materia de familia, los terapeutas familiares, psicólogos, psiquiatras, intervienen en múltiples cuestiones, tanto en los problemas de salud mental, ¿no? Que tenemos muchos también, en los temas de adopción, en muchos temas necesitamos la asistencia y bueno, de hecho el Código Civil y Comercial ya prevé el estar asistido, ¿no? Por cuerpos interdisciplinarios con temas de salud mental. Así que la asistencia profesional necesitamos mucho de este tipo de cosas. Buenísimo. Doctor, primero quiero destacar que usted tiene una visión interdisciplinaria y que eso es importante porque a veces pasa que no siempre todos los magistrados la tienen. Entonces yo le quisiera preguntar, ¿en qué momento se dio cuenta que las herramientas que nos da el derecho no alcanzan para proteger a los niños, niñas y adolescentes en las familias en conflicto? Bueno, esto es una visión que no diría que es tan individual, porque no solamente está en el Código Civil y Comercial, sino que es una obligación de la preparación de los jueces de familia. Yo diría que los jueces de familia hoy, si no lo hacen, bueno, están en falta, digamos, ¿no? Pero pensaría que mayoritariamente lo estamos utilizando porque nos encontramos con problemáticas que exceden los marcos jurídicos. De hecho, los marcos jurídicos han recurrido con mucha sabiduría, de alguna manera, a principios el principio superior del niño. ¿Entendés? Estamos hablando de principios en los cuales nos tenemos que mover con mucha prudencia porque en nombre de un principio se pueden disponer cosas muy graves también, pero eso nos obliga de alguna manera a recurrir a asistencia de otras disciplinas. Bien. Si usted tuviera que explicar en palabras simples, ¿no? ¿Qué es un coordinador parental y para qué sirve? ¿Cómo lo explicaría? Bueno, un coordinador parental, la parentalidad, la coparentalidad es una consigna también de la ley, que es la crianza de los hijos por ambos padres. Deben saber que los padres eran los que tenían la prioridad en el cuidado de los niños hasta la década del 80, que se estableció la responsabilidad parental, en ese momento la patria potestad compartida. Pero bueno, ahora llamada responsabilidad parental, es que efectivamente compartida, en el sentido de que ambos progenitores tienen que ocuparse simultáneamente y coordinadamente, digamos, requieren estar en comunicación y tienen deber de comunicación. Entonces, en ese sentido, el coordinador de parental es un profesional que interviene en todos los tipos de conflictos que las personas no se pueden ver, básicamente. Empiezan por ahí, cuando hay riesgos en el contacto de las personas, porque hay situaciones de violencia, que en principio las situaciones de violencia suelen privar en las negociaciones entre los padres, porque hay uno que está sometido a una violencia que lo deja en una situación de vulnerabilidad. Entonces el coordinador de parentalidad viene a equilibrar, de alguna manera, ayudar a que las partes puedan retomar en algún momento el diálogo y mientras no lo pueden retomar, porque se dan estas situaciones de conflictividad alta, es el que de alguna manera equipara, el que intercambia las opiniones y el que los ayuda a tomar decisiones, desde las más básicas hasta las más complejas, ¿no? Es un profesional que está en desarrollo, si bien en otros países está un poco más desarrollado, en Argentina ha sido bastante prioritaria, hemos sido de los principales países que han empezado a impulsarla, pero son profesionales en general en materia de psicología, de psiquiatría, de terapeutas en general,
pero también abogados pueden ser coordinadores de parentalidad que tengan una capacitación, una dedicación al tema, ¿no? Que van a intervenir con ambos padres para ir ayudándolos en este camino de complejo, de no tener vínculo ninguno entre los padres, a que empezará a tener algún vínculo, por lo menos en principio a través de este profesional. Bien. Em, Nosotros acá muchas veces, hasta ahora que no está incluido en ningún tipo de legislación de Argentina, lo pedimos cuando el juez puede de alguna manera derivar a circunstancias que puedan ampliar el marco, ¿no? de la visión que tenemos los abogados en los procesos. Entonces, se recurre a la interdisciplina para poder hacer esta derivación. Y si uno tuviese que decir qué diferencia hay entre el coordinador parental y un mediador o un perito psicólogo, ¿cuál podría Bueno, ser? sí, sí, hay mucha diferencia. Un perito, en principio, perita, en el sentido que hace un dictamen y según lo que le pidan a punto de pericia, va a resolver lo que le corresponde. Un mediador interviene efectivamente entre las partes también, colaborativamente, pero tiene varias cuestiones. Tiene una confidencialidad que el coordinador de parentalidad no tiene. En principio, para los principios generales, tiene comunicación con el juez de la información que el juez le requiere. Y es un dato importante. Y la mediación tiene una voluntariedad que las partes en el momento que deseen, que no están conformes a conseguir, la interrumpen. El coordinador de parentalidad es impuesto por el juez, a veces se los invita, pero es un trámite que se impone a que los niños son los que están protegidos con este profesional. De alguna manera, no es que los protegen de manera directa, sino de manera indirecta, para que los niños que viven con padres tan conflictivos estén amparados en que hay un profesional que está informando al juez para que si hay que tomar medidas, tomarlas a tiempo, y además colabora con los padres en ponerse de acuerdo. Además, esa tarea de mediación, de ayudarlos a resolver el conflicto, pero si no se ponen de acuerdo, se le dan facultades para medidas urgentes. Por ejemplo, suelo poner siempre el ejemplo del chico que tiene que ir el viernes a la tarde a la casa del otro progenitor o el sábado a la mañana y los padres no se ponen de acuerdo porque quieren que el chico duerma en casa o no se acueste tan tarde, distintas modalidades. Bueno, trata de que los padres se pongan de acuerdo, pero si se requiere que esté en una reunión un jueves o un viernes a la tarde, dice, bueno, hagan así, que se quede a dormir y ya veremos la semana que viene cómo lo coordinamos. Y las partes pueden recurrir después, en la semana siguiente, que no están de acuerdo con la medida que tomó el coordinador, podrán hacer un planteo. Pero en principio, algún tipo de medida de esa naturaleza está autorizado a tomarla también. Perfecto. No, no podemos hablar de que hay una delegación absoluta, sino que para cuestiones de urgencia que hay que resolver, por ahí podría llegar a sugerir alguna situación que después puede ser corregida con posterioridad a través de una presentación judicial. Exacto, digamos que en principio, en primera medida, median entre las partes, pero si no se ponen de acuerdo, hay cosas que se tienen que resolver. Y no todo puede resolverse en la justicia continuamente, que por supuesto que es una decisión que tenemos que tomar también, pero son de patas cortas a veces que tomamos una medida que un viernes puede ser oportuna, que se quede y el otro viernes por ahí no es oportuno y el coordinador atendiendo las opiniones de la parte, pues si está bien, este viernes no se queda. Es decir, son decisiones, el seguimiento cercano que tiene un coordinador, Claro. que puede ser quincenal, puede ser mensual o puede ser semanal en algunas oportunidades, depende del estado en que se encuentre la relación, la conflictiva que tengan, lo definen ellos en ese momento la frecuencia. Pero tiene una cercanía que los tribunales la estamos teniendo un poco cargando enormemente las agendas, pero bueno, las tenemos en un determinado momento hasta que les dictamos una resolución y vemos más o menos un panorama más claro, que bueno, si hay una confluencia de los padres y los colegas abogados que los ayudan a de alguna manera avanzar, bueno, van resolviendo su conflicto, pero si no recuperan un diálogo básico y además hay actitudes de mucho dolor de la gente que sufrió una infidelidad o situaciones muy dolorosas para las partes, bueno, no tienen colaboración fácil. Muchas veces si el otro dice A, yo voy a hacer B. Y no porque no me sirva a mí, sino porque, no, porque le sirve al otro. Entonces, ese nivel de conflictos requieren profesionales más cercanos para que nos ayuden a dejar de lado un poco
todas las angustias que los llevaron a ese punto, más allá de que les reclaman en general terapias individuales para que también hagan su trabajo personal, ¿no? No son sus terapeutas individuales, pero es un trabajo bastante amplio en ese sentido. Bien. Estos coordinadores pueden ser recurrir a organismos públicos o de manera privada. Si las partes no se ponen de acuerdo, ¿cómo se designa? Bueno, en ese contexto sería bueno la ley también para ayudar, por eso yo estoy tratando de impulsar una ley, pero en principio yo les pido, les pregunto si tienen cobertura de salud, porque es un tema. Nosotros en justicia, por más que estamos en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad opulenta económicamente, los conflictos que llegan a juzgados mayoritariamente son de gente sin recursos importantes. Entonces, si tienen obra social, no es que las obras sociales tengan todo, pero mayoritariamente tienen algún terapeuta que de alguna manera se hace rápidamente alguna expertise para trabajar estos conflictos y que los proponen las obras sociales y acá tengo, cumple, pues nosotros le mandamos a veces por oficio a las obras sociales o a las prepagas y bueno, aparece algún coordinador. Si no, tenemos algunos lugares públicos que hacen coordinación de parentalidad, y también, bueno, están los particulares, que también le decimos eventualmente para elegir, le damos ahí 10, 12 que uno conoce por ahí, para que elijan ellos. Pero bueno, son profesiones caras de alguna manera porque es un trabajo intenso. Pero en principio se los alienta a que no son necesariamente tantas sesiones, más allá de que puede ser que muchos conflictos requieran mucho tiempo. Si la gente empieza a trabajar bien y el coordinador parental realmente es bueno, puede ayudarlos a que en poco tiempo, de alguna manera, reorienten sus prioridades y puedan poner el foco en resolver el conflicto de sus hijos más allá de sus dolores aparte que tengan con la otra parte, ¿no? Ujú. Doctor, hoy que todavía no, después vamos a hablar un poquito del proyecto de ley que usted está impulsando para incorporar la figura del coordinador parental dentro de una ley. Y poder ya disponer con cierto marco, ¿no? En el caso que usted designa un coordinador parental, finalmente se designa, ¿hay algún parámetro que se fija? ¿Se le dice cuál es el objeto que va a tener ese coordinador? ¿Con quién va a poder tener entrevistas? ¿Si va a poder pedir estudios o no? ¿Cómo se fija ese marco hoy? Bueno, una buena pregunta porque en el proyecto de ley lo tenemos estipulado porque es lo que se orienta en muchos lugares, que tenga toda una serie de especificaciones de acuerdo a la problemática que uno le va a requerir a ese coordinador. Hoy por hoy, yo lo que estoy haciendo es designar el profesional y eventualmente por el servicio social nos solemos comunicar con muchos coordinadores de parentalidad y lo interiorizamos más privadamente mientras estamos focalizando el conflicto que tienen acá y allá y todo. En otros casos, bueno, que ellos tengan sus entrevistas, que vuelquen sus problemáticas y que eventualmente tendrán que hacernos un informe acá a determinado plazo. Si no, nosotros cuando adelanta el expediente y vemos que hay un coordinador designado y los conflictos se están presentando en el expediente, muchas veces, si ya conocemos el coordinador, lo consultamos antes de despachar y nos dice, sí, estamos con ese tema, con este otro, o no me enteré de lo que me está planteando, entonces le decimos que previamente acrediten que haberlo conversado con el coordinador. Ok. Es un tema de esa naturaleza. Digamos que hay todo un feedback con los coordinadores que conocemos y si no le pedimos previamente que requerimos al coordinador de parentalidad un informe y muchas veces se lo pedimos verbalmente, porque como efectivamente no vemos que todos estén muy familiarizados, tratamos de darle cierta pedagogía de la forma que queremos trabajar, en el sentido de que si tienen alguna duda, si tienen alguna posibilidad, que se comuniquen inmediatamente con el servicio social para ver de qué manera podemos coordinar esta respuesta que requerimos de ellos y que sepan también estas facultades que a veces se las damos en la primera resolución, para que sepan las partes que van a ir con una persona que si no se ponen de acuerdo, le estamos dando facultades para que pequeñas decisiones las tomen ellos. Perfecto, perfecto. ¿Cómo es el apoyo de los abogados a esta? Porque yo lo escuché a usted hablar en Instagram y decía desjudicialización, ¿no? De la situación. Entonces, ¿qué pasa con los abogados en este sentido? Bueno, los abogados,
muchas veces desconocen la problemática, digamos, la profesión y entonces son ambiguos en esa decisión. Muchos son muy colaborativos porque agota la situación, superan los clientes que llaman a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde. Hay profesionales que están más preparados en familia y están dispuestos y saben resolverlo económicamente cobrándole como corresponde al cliente. Otros casos se desgastan mucho y dicen, no hay un coordinador, me va a dar una mano y me va a sacar la parte emocional de encima y yo voy a poder trabajar en las áreas más jurídicas. Así que en esto hay de todo. Hay los que colaboran y los que vienen a tribunales cada 2 por 3 y nosotros tenemos que decir que tienen un coordinador de parentalidad para tratar ese tema. Están con el tema del fin de semana largo. Tienen un acuerdo establecido y no establecen el fin de semana largo. Y nos lo plantean a nosotros cuando tienen un coordinador de parentalidad. Esos temas tienen que conversarlos ahí y ponerse de acuerdo. Yo a veces los reto a los abogados, doctores, es un tema menor, pueden sentarse a conversar esto. Ustedes, inclusive como abogados, ¿no? Hay temas que los pueden hacer los abogados. Y hablaron, no, no hablamos todavía. Eh, yo trabajé 30 años en la profesión. Antes de ir a una audiencia, uno trataba de hablar con otra parte. Pero bueno, a veces hay más familiaridad con los colegas de que están más ágiles a hablar y a veces los abogados se ponen en la misma postura del cliente y se ponen picantes, ¿no? Bien. Doctor, ¿qué pasa cuando una de las partes no quiere colaborar con lo que es la coordinación parental y ataca este proceso haciendo presentaciones judiciales y no aceptando la intervención del coordinador? Bueno, yo descanso en la tranquilidad de que se está expandiendo favorablemente en todos los ámbitos, y yo especialmente en el ámbito de la justicia. La Cámara no suele confirmar las designaciones de coparentalidad y, y obliga a las partes a hacerla. Y porque nos recurren a veces, recurren la Ujú, medida, la decisión de la medida, no quieren saber nada, están por distintos motivos, consideran que no corresponde, pero son minoritarios, no son muchos, y ya le digo, los casos que recurren, en general la Cámara vuelve y confirma, con lo cual en eso no sería tan grave. Sí le tenemos que pedir, insistir, porque vemos que efectivamente o no la cumplen, o no se ponen de acuerdo, entonces cambian de tema y no insisten. Entonces tenemos que reiterarles que, bueno, si no se pusieron de acuerdo, le designamos a alguien. Digamos, en un plazo de 5 días no se pusieron de acuerdo, le designamos a algún lugar que, bueno, depende de si tienen recursos o no, le designamos un lugar público. Designar profesionales privados depende, porque como efectivamente tienen un costo sí, particular, tiene su singularidad. Pero cuando la gente tiene recursos, vale la pena pagar un buen coordinador de parentalidad. Yo siempre le mm, digo, a veces en la audiencia le digo, mire, usted tiene posibilidades, no va a, le va a venir bien porque es un conflicto fuerte que tienen y tienen hijos de por medio, los chicos lo sufren, en todos los sectores sociales lo sufren, ¿no? ujú. Así que Perdón, habitualmente cuando usted va a designar un coordinador parental, ¿hay audiencia en donde usted pueda hablar con las much- partes? muchas veces las designo en las mismas audiencias porque ahí es donde percibimos que la angustia y la virulencia del diálogo es muy fuerte o no quieren ni hablarse ni verse. Y entonces les digo, mire, ustedes tienen que tener el diálogo. Está bien, entendemos a veces en primeros momentos que hay una situación muy angustiante, las cosas que acaban de pasar y no quiero hacer más nada con esa persona. Le digo que, bueno, en este momento no quiero hacer nada, pero van a tener que saber porque tienen hijos de una edad cortas y no pueden vivir todos los años y que los chicos sean así de un mundo aparte. Con lo cual, se los imponemos finalmente y les aclaramos, los profesionales eh, tienen expertise en que esto se hace por Zoom primero, entonces por Zoom puedo hacerlo por separado, eventualmente llega el día que los juntos pero están en un Zoom. Y además les digo, si frente a un profesional la otra parte se va a exacerbar y ejercer violencia, bueno, desgraciadamente va a ser la última vez que lo haga porque va a ser muy grave para él ante profesionales. Ustedes saben que la violencia recurre a esa intimidad de poder que tienen los violentos que se quieren imponer en ese contexto. Pero después cuando usted llega a la ley, no, yo no tengo nada que ver, no fue así. Entonces no quieren exponer su violencia en público tan fácil. Cuando en las audiencias se ponen violentos, yo les recuerdo, si ustedes acá frente a un juez se han expresado de esta manera, no quiero pensar lo que puede hacer en el privado, Claro. ¿no?
claro, Así claro. que un poco muestran la hilacha y a las víctimas decimos, finalmente les puede llegar a convenir si esta gente, porque en privado, bueno, puede ser un sufrimiento y un riesgo importante, pero ante profesionales hay gente que está muy vulnerada, entonces no puede aceptar ni el más mínimo roce. Y además hay otros que se cierran demasiado como un mecanismo también de que decir, no te voy a dar cabida a que veas nunca más a tus hijos porque yo no voy a querer ni hablar con vos. Y eso también lo hay que lucharlo porque de alguna manera hay momentos y hay circunstancias que hay que analizar y respetar, y hay otros que hay que pedirles que tenemos responsabilidades que asumir. Los niños merecen que nos pongamos, que avancemos en determinados contactos protegidos, pero que avancemos. Bien. Doctor, ¿en algún momento tuvo que imponer alguna sanción económica para la persona que no concurre al coordinador? Mire, las acciones económicas las tenemos y las ejercemos, desgraciadamente, no las queremos ejercer. No recuerdo haberlo dispuesto para un tema de esta índole. Sí, para otras índoles tenemos que terminar poniendo sanciones y bueno, es un recurso que uno no quiere porque suele agravar mucho los conflictos y bueno, pero bueno, a veces es la última herramienta que nos queda, entonces lo hacemos. Pero para este tipo de cuestiones, para designaciones o que cumplan con la corrección de mentalidad, no recuerdo que haya tenido que recurrir en estos casos. El coordinador puede tener entrevistas con las personas, o sea, con los progenitores, con los niños, con la familia extendida, con, no sé, la escuela. Bueno, esta es una de las muy buenas eh, factores de la coordinación de parentalidad. El trabajo en red amplio, porque nosotros lo tenemos que hacer también y lo podemos hacer, pero excede la cantidad de trabajo que tenemos. Pero terminamos haciendo en muchos casos que lo requieren, pero la coordinadora de parentalidad es un profesional que puede mucho más fácil traernos toda la información, ir al colegio, hablar con los terapeutas individuales de las partes, hablar con la familia extendida, con los niños, con los hermanos. Es decir, esta posibilidad es la que le da la posibilidad de una visión mucho más amplia, tanto al coordinador como traérsela al juez, porque es un auxiliar de la justicia. Claro, Así que eso es uno de los buenos factores de caso. Y además le da un aspecto que es muy importante, que es privatizar un poco, en el sentido no del actor, de lo privado, de lo público, sino un conflicto tan doloroso para las personas y tan íntimo, porque lo que sucede en el ámbito de una relación que se rompe, muchas veces es, por ejemplo, la infidelidad. Y la infidelidad es dolorosa para las partes. Y entonces, que van y ponen ante el juez una situación de infidelidad, la gente se pone re mal. Frente a un terapeuta, un coordinador, es una persona que tiene cierta privacidad en la vida, en lo que recibe. Al ujú, juez no le necesita decirle, no, porque fue infiel, o fue no. Lo que le interesa es gente que está muy violentada, muy dolorosa, pero y va a trabajar, y estoy trabajando en el tema este de recuperar el vínculo. A mí me interesa que recupere el vínculo básico, no que me cuente cómo fue la desaveniencia y lo que pasó en intimidad. En cambio, ellos pueden en la privacidad y en entrevistas individuales contarle, mire, lo que me ha pasado es todo esto, que haga la catarsis, que es un poco terapéutico, aunque se dice que no es terapéutico, el diálogo es una terapia en algún sentido, ¿no? claro, sí, Entonces, sí. hacen esa mínima terapia con las partes y que los ayudan a decir, bueno, pero ahora tenemos que trabajar en este otro rol de recuperar, tengamos tiempo y confianza que vamos a trabajarlo, que la otra parte, esta conducta que está teniendo, vamos a trabajar para que no la tenga, darle confianza, y es un trabajo de mucho tiempo. Nosotros le podemos dar todas las audiencias, nosotros tomamos muchísimas audiencias, pero bueno, dentro del cúmulo de tareas que tenemos. El coordinador va a tener mucha más cercanía en ese sentido. El- Me quedé pensando en esto que usted mencionó en algún momento y habló de la confidencialidad. Lo que usted decía era que respecto al juez no, o sea, el coordinador puede levantar el teléfono y hablar con el juez y exponer situaciones que son complicadas o que se están viendo en los encuentros que tiene con las partes y de alguna manera poder sugerir alguna medida que el juez pueda tomar y comunicar a las partes. Exactamente. Usted sabe que la confidencialidad la puede establecer, por ejemplo, un coordinador, pedirle a la parte, mire, yo le quiero contar algo, pero medio íntimo, yo le puedo dar confidencialidad. Salvo la violencia, no puede ser confidencial.
Es decir, cuando son situaciones que ha pasado en el pasado y que no, digamos, puede tener sopesar alguna situación que ya no tenga sentido exponerla. Pero en principio hay riesgos y hay situaciones de riesgo actuales, obviamente no podemos especular y tienen que tomarse medidas. Pero en ese sentido, les aviso a las partes. Yo no soy confidencial, yo soy el asistente del juez. Pero estoy trabajando con ustedes acá. Si ustedes me ven, nos ponemos de acuerdo en un tema central y los temas centrales están protegidos los niños y quedaron de lado los conflictos alternativos y el camino que se propone es de estabilidad para los niños, después le proponemos el convenio, no le proponemos. El coordinador puede decir, mire, esto es así, pero sucedieron hechos de tal magnitud, sí, te tiene que decir porque sí hay riesgo. Pero en principio no es el conventillo lo que interesa, interesa la construcción Claro, de un futuro de recuperar confianza entre los padres, ¿no? claro. Doctor, ¿cuánto tiempo puede durar la intervención de un coordinador parental? Bueno, lo ideal sería que las partes, y esto creo que la ley puede beneficiar también, de que en la medida que establezcan confianza con el coordinador y los coordinadores tengan capacitaciones adecuadas, las partes rápidamente tienen que pasar a entender, de acuerdo a una terapia individual también que hagan, que parte de la historia de lo que nos pasó hasta hoy, por un lado no se puede modificar, esto es una realidad. Y por otro lado, si tenemos hijos de por medio, tenemos que saber sopesar que el valor que significa que estos niños, según la edad que tengan, pero en general las edades de los niños son todas, o adolescentes que sean, requieren cuidado cuanto antes. Y el cuidado cuanto antes, el mejor cuidado es que los padres nos podamos poner de acuerdo. Y tienen que pasar de esa faceta que se suele plantear de que es mejor un acuerdo que favorezca a las partes a que en la hipótesis es decir, si lo favorece al otro, a mí ya no me sirve. Aunque a mí me perjudique, yo quiero que también él sea perjudicado o ella. Esa faceta tiene que ser pasada por alto, que es una faceta que a veces se tiene. Luego de la separación hay gente que dice, no, yo toda la vida hice para llegar a este punto. Y resulta que se fue con la secretaria, que era 20 años menor. Y ellos quieren que ahora arregle todo esto. Bueno, es difícil, para muchas personas, muchas circunstancias muy difíciles. Pero si tenemos hijos de por medio y queremos vomitarle esto toda la vida a los chicos, porque digo, ¿sabes qué? Se paga tu hijo, se van a enterar todo de la porquería que sos. Hay situaciones muy difíciles. Pero bueno, en la medida de que puedan adaptarse a que si querés tener hijos felices y no vivir después toda la vida con niños, con hijos, con frustraciones de otras índoles, o que no te quieran ver, porque si hablas muy mal de otro progenitor, muchos dicen, ¿sabes qué? No te quiero ver a vos. Yo prefiero ver a otro progenitor, que será lo que será, pero es el que, no sé, la empatía de un hijo con un padre, con una madre, es un boomerang. Yo he tenido como abogado clientas mujeres que no quisieron que vea el hijo, y cuando vienen años después me dice, ¿y tu hijo qué tal? Ah, se fue a vivir con el padre. Se fue a vivir, sí, sí, nunca más, y me vine a ver cada tanto. Sí, estas situaciones son muy boomerang para los chicos. Entonces, yo a veces le digo, sean prudentes, porque esto que creemos que no lo van a ver al otro, no sabemos si va a ser así. Si va a ser eterno, Entonces, claro. entonces en ese contexto, en la medida que las partes hacen ese clic, se resuelve bastante rápido, porque además, como suele ser más o menos caro, lo tienen en cuenta, ¿no? Pero bueno, Muy bien. por ahora es más difícil. No estamos con ni gran confianza en la figura del coordinador de parentalidad, ni gran preparación de la gente para asumir esto de que hay que dar vuelta a las páginas. Sí, yo creo que, porque lo que yo pensaba es esto, el coordinador parental puede trabajar bien en la medida que, por ejemplo, las dos partes estén haciendo terapia, porque si no es Bien. muy complicado, ¿no? Y si muchos dicen, me dicen previamente a continuar, que acrediten la terapia porque ven que están enganchados en conflictos personales, que bueno, no puede hacer todo a la vez. Entonces, requiere que la gente asuma una responsabilidad que es muy dura, pero uno tiene que asumir lo que eligió. Si uno se compró un auto que no era el modelo de lo que él quería, porque resulta que se tenía que vivir en el campo y anda en un auto así bajito, que cada vez que se mete en un camino de tierra se queda colgado, le va a echar la culpa al constructor del auto. No, tiene que comprar un auto más alto. Bueno, las parejas las elegimos y en general está bien que nadie te va a culpar por elegir más una pareja, pero tenemos que asumir la responsabilidad. Si la pareja era engañosa y después me engañó, sí, no digo
que la gente da igual todo el tiempo, pero tenemos que saber que hay una etapa de seducción que no mostramos la cara, todas las No, caras que tenemos, mostramos la cara que, no, que queremos conseguir nuestro resultado. Entonces después, cuando mostramos las demás caras, bueno, si no tuvimos cierta prudencia en conocer esto, es una educación emocional que tampoco recibimos de jóvenes. exacto. Entonces, es otro tema que bueno, pero no excede a la justicia eso, No, ¿no? no, no, claro, claramente. Usted está trabajando en un proyecto de ley. ¿En qué beneficiaría contar con una ley, la figura del coordinador parental para poder utilizarla en los procesos judiciales? Bueno, yo vi focalizado en dos o tres puntos. Una de judicialización es uno. Hace poco fui a una charla que la imagen de Carlucci que hablaba de la importancia de judicializar temas, que la justicia no está para todos los temas. El sacar a los niños de estos conflictos y a la familia en general de una parte del conflicto, no totalmente, en el sentido que la tutela judicial efectiva sobre los conflictos está, pero que se pueda trabajar en muchos aspectos privadamente. Y después que se vayan, se homologuen acuerdos y que se puedan cumplir y que las partes recuperen diálogo, se puede hacer combinado. Entonces, la desjuiciación es un aspecto. El otro aspecto es la capacitación, de que sea una carrera, que sea un... Yo creo que hoy en el mundo entero, digo, porque no solamente esto está mucho desarrollado en España, en Estados Unidos, pero en Canadá también, pero la cantidad de separaciones es mundial. Y esto requiere que, bueno, a la medida que la gente se separa, y mucha gente se separa con mucha confianza rápido, y enseguida coordina y sabe que los hijos son lo más importante, y la otra parte, bueno, pasa por alto, no hay problema. Pero cuando la gente viene con una gran carga emocional, es muy importante en ese sentido y la ley permite, entonces está estableciendo eh, la capacitación de los profesionales. Estaba en ese punto que si hay una ley y hay de alguna manera un colegio que lo establece, hace una capacitación y se perfecciona mucho un profesional que puede llegar a ser muy importante en el futuro. Por otro lado, está el tema de que la gente tome nota de esto. Y cuando uno va a ver una abogado por un conflicto, le dice, bueno, te van a asignar un coordinador de parentalidad. Para este aspecto no te preocupes, que te van a asignar un coordinador de parentalidad. Nosotros vamos a trabajar en el tema de la división de los bienes. Vamos a establecer una pauta, un régimen de comunicación. Cuando vayas avanzado en la coordinación, nos va a llamar el coordinador porque no va a hacer algo a espaldas nuestras, sino que nos va a llamar para que firmemos con el abogado los acuerdos. Es decir, los abogados tienen que estar a resguardo de que ellos no van a quedar ajenos. Al contrario, le van a hacer una tarea importante el coordinador, pero el abogado va a decirle, mirá, en esto no cedas. Y va a hablar con el coordinador y va a decir, mire, si usted está proponiendo algo, pero acá en este aspecto tengan presente esto y va a tener que el coordinador tener en cuenta. Los coordinadores trabajan mucho con los abogados, ¿eh? Trabajan mucho en primeras entrevistas con los abogados porque, bueno, tienen que trabajar en colaboración también con ellos. Digamos que es importante que el abogado no lo vea como un enemigo de su profesión en ese sentido, que tienen que trabajar en conjunto, al contrario, los ayuda mucho en ese sentido. Porque los abogados, yo me acuerdo en mi profesión, requerías que los juzgados te den bolilla. Y ya los juzgados, bueno, te dan bolilla una vez cada tanto tiempo, pero los conflictos se avanzaban. El coordinador va a ser un delegado del juez y dice, mire, sí, hablé con el juez sobre este punto y me está poniendo insistencia de que trabajen con el tema de la autorización de viaje, que la señora tiene familia en el extranjero y que quiere ir a ver a su familia y los chicos tienen derecho a verla. Bueno, distintas pautas que les pueden dar letra para trabajar. Entonces, eh, la visibilización es muy importante en ese sentido. Entonces, la gente va a decir, sí, saben que van a venir y le van a tener que asignar, inclusive la posibilidad de que lo asignen privadamente también es muy hábil y que de repente ya vengan con el acuerdo porque hicieron su tratamiento previo. Entonces, en eso le va a dar una jerarquía al trabajo que es muy serio e importante. Y la delegación, ¿qué tiene que ver? A mí me pasa como juez que si yo estoy con las partes, y usted lo comprenderá como abogada, si la parte, si el cliente que dice, mira, yo no le voy a pagar más del 20% de alimentos. Y por ahí como abogado decir, mira, si pagás el 25, es la madre de tus hijos, no, no, qué sé yo, te va a servir bien. No, no, no. Yo como juez le digo, pero ¿no le parece bien a usted pagarle 25? La gente dice, sí, sí, por supuesto, doctor. También ha pasado como cliente, digo, mira, lo tuve 20 horas para convencerlo de pague 25, vino el juez, le puso carita de costado y ya aceptó.
Es una realidad esa. Y entonces, si Totalmente. uno le puede delegar en el coordinador de parentalidad esta facultad sabiendo que el que viene a hablar en nombre del juez, y ya habló con el juez, y el juez me dijo que le parecía bien lo que estaban arreglando, que le faltaba arreglar el tema de alimentos, y por qué no le autoriza el viaje, y por qué no... Y sí, está bien, está bien, está bien. Es decir, enseguida es más fácil colaborar y que le respeten la decisión. En cambio, si no, enseguida se impugna, no quieren ir más, porque me está diciendo que hago cosas que como no quiero aceptar lo que me está proponiendo, le impugno. La ley le va a dar mucha jerarquía a un profesional que creo que puede tener mucha salida para resolver estos conflictos. Creo que esas características. Y después las instituciones públicas, los hospitales, los lugares, van a tener que tener estos profesionales. Las obras sociales hoy tienen, porque psicólogos hay muchos, entonces algunos se anota, por ahí no tienen la expertise que puede ya tener desarrollándolo. Pero bueno, van a haber más profesionales diciendo, bueno, coordinadores de parentalidad, que inscríbanse, quiénes son designados, las prepagas, y que esté en el plan médico obligatorio. Entonces, el PMO es importante también para jerarquizarlo. Hoy hay algunas instituciones públicas que lo hacen, bueno, este, podría sumarse algunas más. Y por ahí el tema de tener la ley y tener un marco que fija en qué tiene que consistir la capacitación, cuántos años de experiencia por ahí en el ejercicio de la matrícula, Exactamente, le da otra prestancia, ¿no? A la figura misma. exactamente, exactamente. Sí, sí, por eso jerarquiza la profesión y además le da una expertise extra, digamos, en el sentido que tiene que tener una capacitación porque es compleja. Pero que si esta capacitación además tiene el plus de que tiene una legalización, de que le han puesto Claro, una resolución conforme establecido en la ley, que si le dice que si no se ponen de acuerdo, determinadas facultades la decide, es el juez que está en privado en cada caso. Y que por supuesto que si, como todas las personas tenemos sesgos, me tocó un coordinador con un sesgo y que resulta que no es conforme dice, señor juez, quiero plantearle que quiero la revocatoria de esta postura que me está poniendo, me está planteando que quiere que vaya a pernoctar cuando el chico no está queriendo pernoctar por motivos importantes, es muy chico, el padre no tiene lugar. Y bueno, se le puede realizar, pero el coordinador de parentalidad, por más bueno que sea, no está exento de falibilidad. claro, Esto también es importante que trabajamos con un sistema que funciona así. Los jueces tenemos el planteo de que pueden ir a la Cámara y nos revocan cada tanto con fallo, digamos, que en eso tenemos que entrar en la realidad del error que se pueden cometer. Pero ampliás mucho el marco de fiabilidad del sistema. totalmente. El, ¿Y cuándo uno se da cuenta que la labor del coordinador parental terminó? Bueno, es bueno que los coordinadores de parentalidad tengan ese punto, pero básicamente es que recuperen el diálogo fructífero los progenitores. Que empiezan a ponerse de acuerdo, de repente están con cortina de parentalidad, pero fueron con abogados y se pusieron de acuerdo. Un poco porque los abogados también pueden colaborar mucho en esto, pero, pero sí, todos terminan tomando un café, muchas veces llegan a ese punto de confianza que dicen, bueno, después de todo, estamos pagando un emolumento acá, todo y todo porque vos no querés que vender el auto para que yo pueda moverme de esta manera. Bueno, dale, hagamos así. Pero vos conseguime tal cosa. Y bueno, es lo normal que la gente aprenda a negociar, ¿no? Dicen Sí, que la Argentina es uno de los países que menos cultura financiera tenemos. Hay países que la gente tiene una gran cultura financiera y sabe de acciones y sabe de inversiones. Acá parece que la gente no está tan experta. Bueno, negociar estas cosas prácticas de la vida también es una facultad que tenemos que desarrollar. Y bueno, hay gente que más práctica y más dispuesta. Y hay circunstancias muy dolorosas también en todos los temas ya le digo, la carga emocional que tiene esto, ¿no? no, ¿Se no, fue? totalmente, totalmente. Doctor, le hago una pregunta. ¿El coordinador interviene en cuestiones o en planteos que tengan que ver con cuestiones patrimoniales y no patrimoniales o solamente no patrimoniales? ¿Cómo es esto? No, en principio es con las cuestiones respecto a los niños. Esa es la función principal. Lo que no Bien, implica que estén en la parte también metidos en los conflictos, los temas patrimoniales que desembarran la decisión de la parte, con lo cual puede ayudarlos. claro, Pero bueno, hoy, por ejemplo, son casi todas terapéuticas, no son tan expertos en decirle quédate con la casa quinta, aunque es una cuestión a veces práctica, ¿no?
Ujú. Quedate vos con la casa quinta, que tenés posibilidad, si te gusta vivir allá, y dejarle a ella el departamento del centro, que es cerca de su lugar de trabajo. Y, ¿viste? Claro, Y bueno, vean la diferencia, qué sé yo. Esas cosas las pueden ayudar también, digamos, sin que intervengan en el convenio, que lo harán los abogados. claro, pero Es de alguna importante manera es, preservar ese sí, sí, esa incumbencia. esa Yo incumbencia, pensaba, exactamente. yo pensaba que a veces se utiliza el coordinador parental para las cuestiones del régimen de comunicación o el plan de parentalidad, pero no para la cuota alimentaria. Y por ahí, en la cuota alimentaria también podrían intervenir en cuanto a tratar de acercar posiciones, ¿no? Esto de, Yo creo que hablan más ampliamente del tema, en general, pero lo hilar fino la cuota alimentaria, tenés que saber de qué trabajan y es un sí, expertise mucho más del abogado que del general terapeuta. Ya le digo, como van a aparecer abogados, los coordinadores eventualmente tallarán o no tallarán. Pero como el abogado va a estar atrás y decirle, no, no, te está planteando una cosa que no corresponde, hablar con el coordinador y decir, discúlpeme, doctor, sí, le está planteando que pague de cuota alimentaria cuando la señora trabaja, gana mejor que él y el señor tiene que pagar todo. Esas cosas que se plantean a veces la podrán defender todos los síndicos de los abogados. Por eso que los abogados también trabajan codo a codo con los coordinadores y bueno, eh, y el coordinador decir, que intervenga a nivel con el juez en esos temas podrá opinar por arriba. Mira, el ok, señor viene con un Mercedes-Benz a la cuestión, y qué sé yo, y ahí está llorando la carta, qué sé yo. Podrán haber filtraciones de ese tipo porque es información que a veces puede servir mucho, claro. pero, pero O lo sea que, principal es sí, recuperen el diálogo respecto a los niños, ¿no? Diría bien. que es una función primordial más de mediano plazo. La inmediata es negociar las cuestiones, pero la mediata es que consigan ellos negociar, que puedan Perfecto. empezar a aprender a negociar las cosas, ¿no? Sería que a través del coordinador puedan recuperar la autogestión de los problemas parentales Exactamente. que se producen en la crianza de los hijos. Y que además las tenemos con la convivencia, porque el convivir felizmente no implica no decir, ¿cómo le dejaste de ir a la fiesta? Tiene 15 años, ¿viste la gente que va? Sí, no te preocupes, yo en la calle yo conozco todas las madres de esos chicos, van a estar todos ahí, y digamos, eso puede pasar en las Sí, mejores sí, familias, como se suele sí, decir. totalmente. Con lo cual eso hay que aprender seguir manteniéndolo, simplemente dejar de lado los rencores de por qué nos separamos y seguir negociando cada cosa como se hacía siempre. Si usted quisiera dar un mensaje respecto al proyecto de ley de coordinación parental, ¿qué querría decirle a la gente, profesionales y no, que lo están escuchando? Bueno, quisiera que se visualice la importancia de que porque se deposita en la justicia se deposita en general muchas cosas, expectativas que después se ven frustradas, y en la justicia de familia se depositan resolver una cantidad de conflictos que son de una intensidad y complejidad que exceden muchos ámbitos jurídicos. Y estos profesionales van a ser grandes, grandes colaboradores de jueces para resolver conflictos, porque hay que resolver conflictos y hay que tomar decisiones, y estos pueden ser grandes asesores, y de las partes individualmente para resolverlos. Entonces, que tengan mucha confianza las partes, las personas particulares, en que va a haber un nuevo profesional que va a ayudar. A los abogados que tengan en cuenta que es un gran colaborador de la actividad judicial de los profesionales, de los litigantes. Así que yo visualizaría. Y a los legisladores quisiera llegar para que tengan en cuenta cómo va a descomprimir socialmente muchos conflictos y va a ayudar a mejorar mucho calidad de vida de niños que están viviendo en ámbitos de sufrimiento. Yo estoy en un grupo de psiquiatría por una cuestión medio occidental que interviene en una cuestión y estoy en un chat de psiquiatría infantil y estoy viendo situaciones que viven los niños, por ejemplo, de la pandemia, que efectivamente las medidas eran que se queden en su casa con los padres, y bueno, a veces los progenitores, los padrastros, los tíos que se quedaban en las casas no eran la mejor compañía para los niños a veces, ¿no? Y bueno, y todavía hoy se está sufriendo ese tipo de circunstancias. Entonces, la calidad de vida de los niños se debe que los adultos podamos trabajar esto con seriedad, y este va a ser un gran colaborador para ayudar a los padres a salir adelante. Así esperamos. Bueno, Ya doctor, están trabajando, ¿no? Yo estoy trabajando con muchos coordinadores y tengo chat de WhatsApp con uno y me dice, doctor,
no está, le revocó la autorización de viaje. ¿Cómo le revocó? Sí, se habían puesto de acuerdo, vi presentado el expediente, se habían puesto de acuerdo, sí, sí, pero se la revocó porque, por un capricho, porque resulta que le vi una foto con una mujer en Instagram, o con un hombre en Instagram, y le revocó. Bueno, hacemos una presentación como coordinador, inmediatamente toma una cautelar, ¿entendés? Entonces, ese tipo de velocidad para trabajar es muy difícil si no te das ese feedback. Claro, Y yo con muchos trabajo de esa manera y con otros, bueno, que me presento un informe, trabajan en instituciones y bueno, cada 3 meses consideran que nos presentan el informe y si hay que pedir aclaraciones, se la pedimos, pero bueno, la idea es tener una cercanía lo más ágil como se vive hoy. Hoy se notifican cosas por WhatsApp, bueno, también se puede trabajar con los coordinadores de parentalidad por WhatsApp para trabajar cosas rápidas y resolver temas urgentes, obviamente, ¿no? obviamente, obviamente. Doctor, le agradezco infinitamente la entrevista. Me parece maravilloso lo que está haciendo. Ya de ponerse a pensar en armar un proyecto de ley y trabajar en esto como para que todos podamos contar con una herramienta más en el ejercicio profesional y para resolver los conflictos de familia que tanto lo requieren y que cada vez son más. Eh, Así que muchísimas gracias. Esperemos que sea ley y También. bueno, lo apoyaremos porque la idea de divulgar esto tiene que ver con que se conozca que hay un proyecto de ley, que se está trabajando en esta figura y que de alguna manera va a permitir descomprimir mucho a la justicia. Ujú. Muchas gracias, Ana, te agradezco y sí, me interesa que se pueda difundir y colaborar. Y ya la difusión para el proyecto de ley empieza a ser una parte importante. Después de que se plasme en ley, por supuesto, también. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un Hasta gusto, siempre. Ana, estamos al habla.